Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a contar la increíble historia de Emiliano, el Dibu Martínez, el portero que se convirtió en héroe nacional al llevar a Argentina a ganar la Copa del Mundo con una parada histórica en el último minuto de la prórroga. ¿Quieres saber cómo fue su camino desde la pobreza hasta la gloria? Pues quédate hasta el final del video, porque te voy a revelar todos los detalles de su vida y su carrera. Y si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro video. Mi nombre es Miguel Ángel Espina. Prepárate para presenciar una nueva narrativa futbolística. Emiliano Martínez nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, Argentina. Desde pequeño tuvo que enfrentar muchas dificultades debido a la pobreza que aquejaba a su familia. ¿Sabían por qué le llaman el Dibu? Este apodo proviene de su infancia debido a su gran parecido con el personaje animado Dibu de la telenovela argentina Mi familia es un dibujo. Este apodo ha sido parte de su identidad a lo largo de su carrera. Su padre trabajaba como albañil y su madre como empleada doméstica, pero muchas veces no les alcanzaba el dinero para pagar las cuentas. Emiliano presenció cómo su padre lloraba por las noches al no poder darles una mejor vida a sus hijos. Esto lo motivó a buscar una forma de salir adelante y ayudar a su familia. Y esa forma fue el fútbol. El Dibu comenzó a jugar fútbol desde muy temprana edad, junto a su hermano Alejandro. Siempre le gustó ser portero y pronto demostró su talento y su personalidad. Era alto y fuerte para su edad y tenía una gran potencia en sus disparos. A veces se divertía entregando el balón a sus rivales para que le tiraran al arco y él los atajara. Otras veces pedía tiros libres y también marcaba goles. Su sueño era jugar en River Plate o Boca Juniors, los dos equipos más grandes de Argentina, pero cuando hizo las pruebas en ambos clubes, no fue aceptado. Sin embargo, no se rindió y siguió jugando en varios equipos de Mar del Plata, como el General Urquiza, Talleres y San Isidro. A los 13 años, se le presentó una nueva oportunidad de probarse en un equipo importante, el Independiente. Allí fue donde empezó su carrera profesional, jugando en las divisiones inferiores hasta el año 2009. Ese mismo año, recibió la convocatoria para representar a la selección argentina en el Sudamericano Sub-17. Durante ese torneo tuvo una destacada actuación al detener 2 penales a Brasil, aunque el equipo no logró la victoria. Sin embargo, esa experiencia le abrió las puertas para dar el salto más grande de su vida. Con solo 16 años, recibió una oferta del Arsenal de la Premier League y así voló a Londres en busca de su sueño de jugar en la liga más importante del mundo. Pero no todo fue fácil para él en Inglaterra. Al principio, tuvo que adaptarse a un nuevo idioma y una nueva cultura. Además, no podía jugar ningún partido profesional hasta después de cumplir los 18 años debido a la falta de un pasaporte europeo. Durante ese tiempo, solo podía jugar partidos amistosos en el equipo reserva. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue tuvo que pasar por varios equipos de segunda división y ser cedido constantemente por el Arsenal. Entre 2010 y 2020 jugó en 6 equipos diferentes: Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Wanderers, Getafe y Reading. En ninguno de ellos logró consolidarse como titular indiscutible ni mostrar todo su potencial. Parecía que su carrera estaba estancada y que nunca iba a tener la oportunidad de brillar en el Arsenal ni en la selección argentina. Pero todo cambió en 2020 cuando le llegó el momento que tanto esperaba. Debido a una lesión del portero titular del Arsenal, Bernd Leno, Martínez tuvo que ocupar su lugar en el arco, y lo hizo de una manera espectacular. En los 23 partidos que jugó esa temporada, mantuvo 11 vallas invictas y solo recibió 22 goles. Además, fue clave para que el Arsenal ganara la FA Cup y la Community Shield, atajando penales decisivos en ambas finales. Su gran rendimiento llamó la atención de varios clubes y finalmente fue fichado por el Aston Villa por 20 millones de euros, convirtiéndose en el portero más caro de la historia del club. En su nueva etapa, Martínez siguió demostrando su calidad y su seguridad bajo los 3 palos. En la temporada 2020-2021 fue el portero con más vallas invictas en la Premier League, con 15. Además, fue elegido como el mejor jugador del Aston Villa por los aficionados y sus compañeros. Pero eso no fue todo. También logró cumplir su sueño de vestir la camiseta de la selección argentina en varios oficiales. Aunque había sido convocado anteriormente, nunca había tenido la oportunidad de jugar. Pero en 2021 se ganó la confianza del entrenador Lionel Scaloni y se convirtió en el portero titular del albiceleste. Y no defraudó. En las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 mantuvo 4 vallas invictas en 6 partidos.
y en la Copa América 2021 fue la gran figura del equipo quien rompió la sequía de 28 años sin títulos. En ese torneo, Martínez fue el mejor portero, con 5 vallas invictas en 7 partidos y solo 3 goles recibidos. Pero su momento más glorioso fue en las finales contra Colombia, donde detuvo 3 penales en la definición por penales y le dio el pase a Argentina a la final. Sus atajadas fueron acompañadas por sus provocaciones verbales a los rivales, lo que le valió el apodo de El Rey de los Penales. En la final contra Brasil, el Dibu volvió a ser determinante al mantener su arco en cero y ayudar a que Argentina ganara por 1-0 con un gol de Ángel Di María. Así que Martínez se consagró como campeón de América y se inmortalizó en la historia del fútbol argentino. Pero eso no fue suficiente para él. Quería más. Quería ser el campeón del mundo y lo logró. En el Mundial de Qatar 2022, Martínez volvió a ser el portero titular de Argentina y volvió a demostrar su nivel extraordinario. En los 7 partidos que disputó, solo recibió 4 goles y mantuvo 4 vallas invictas. Además, fue clave para que Argentina llegara a la final contra Francia, el campeón vigente. La final fue un partido muy disputado y emocionante que terminó empatado 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. El gol de Argentina lo marcó Lionel Messi, quien anotó su 7º tanto en el torneo y se convirtió en el máximo goleador del mismo. En la prórroga, ambos equipos tuvieron ocasiones para marcar el gol de la victoria, pero ninguno lo consiguió hasta que llegó el último minuto. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperable. Francia tuvo un tiro libre cerca del área argentina y Antoine Griezmann se encargó de ejecutarlo. Su disparo fue potente y colocado, buscando el ángulo superior derecho del arco argentino. Parecía que era gol seguro, pero no contaban con Emilio, el Dibu Martínez, el portero argentino. Hizo una estirada espectacular y logró desviar el balón con la punta de sus dedos, evitando así el gol francés y mandando el partido a los penales. Fue una parada milagrosa, una parada histórica, una parada que quedará grabada para siempre en la memoria de todos los amantes del fútbol. En los penales, Martínez volvió a ser protagonista al atajar 2 penales de Kylian Mbappé y Paul Pogba, mientras que todos los jugadores argentinos convirtieron sus disparos. Así, Argentina se consagró como campeón del mundo por 3ª vez en su historia, y Emiliano "El Dibu" Martínez se convirtió en el héroe de la nación. Su parada en el último minuto de la prórroga fue considerada por muchos como una de las intervenciones más trascendentales en la historia del fútbol. Fue el momento cumbre de su carrera, que había comenzado con muchas dificultades y obstáculos. El Dibu Martínez es un ejemplo de superación, de perseverancia, de pasión y de amor por el fútbol. Su historia nos enseña que nunca hay que rendirse ante las adversidades, que siempre hay que luchar por los sueños y que con trabajo y sacrificio se pueden lograr grandes cosas. El Dibu Martínez es el guardameta argentino que se destaca por detener penales, pero también por detener el tiempo y hacer historia. Y así termina este video. Espero que le haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no olviden darle like y suscribirse al canal El Once Ideal para que no se pierdan ningún otro video. También pueden dejar sus comentarios y sugerencias abajo. Me encantaría leerlos y responderles. Les agradezco mucho su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Hasta luego! ¡Chao!